Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de un capítulo muy interesante en aritmética acerca de los números primos. Preste mucha atención al desarrollo de este tema, ya que vamos a abarcar la mayor parte de la teoría. Empecemos con la clasificación de los números primos. La clasificación va a estar basada en el estudio de los números enteros. Estos números enteros se clasifican de la siguiente manera. Los números enteros positivos, las que vamos a trabajar, ellas se van a desprender en dos grandes grupos de números. El primero, que viene a ser los números simples, y el segundo, que vendría a ser los números compuestos. Acuérdate, los números enteros, los números simples y los números compuestos. Asimismo, los números simples se van a dividir en otros dos grupos. Los números simples es el conjunto de la unidad y los números primos. Pero para hablar de esto detalladamente, hablemos de los números y sus divisores. Veámoslo. El 1 tiene un solo divisor. Y eso justamente vendría a ser esta parte, ¿no? De acá, la unidad. La unidad parte de los números simples. Profesor, no sabía que los números primos también eran números simples. Claro que lo son. ¿Y qué son los números simples? Los números simples son aquellos números enteros positivos, ahí estamos, con enteros positivos, que tienen a lo más dos divisores. Y acá lo vamos a identificar. O sea, si tú cuentas o observas que un número tiene solo dos divisores, o uno, serán llamados números simples. En especial la unidad considerado con números simples, como ya les dije, y los otros, como por ejemplo 2, tiene solo dos divisores, ¿cierto? Es un número simple, pero considerado como número primo. Solo tiene dos divisores. El número 3 también tiene solo dos divisores. Luego el 5 también es otro número primo. Tiene solo dos divisores. El 7 tiene solo dos divisores. Entonces, tú ya puedes darte cuenta de que 2, 3, 5 y 7 en esta tabla de ejemplitos son los números primos, que también son simples. Solo el 1 sería, en este caso, simple con un divisor, ¿no? Y los otros tendrían dos divisores. Con esto nosotros ya podemos conceptualizar de que un número primo es aquel número también llamado absoluto que posee únicamente dos divisores. Eso es un número primo. Acuérdate, un número primo es aquel que posee solo dos divisores. Bien, excepto que el 1 no es un primo, ¿no? Forma parte de los números simples, pero no es un primo. Así que 1 es un número simple, nada más, ¿no? Muy bien. Recuerda, a los números primos también se le conoce como números primos absolutos. Acuérdate de ello. ¿Ya? Listo. Muy bien.
Hay que recordar también que en un aspecto de observación, uno viene a ser un divisor universal. Lo que quiere decir es que es divisor de todo número, ¿no? Eso en teoría de divisibilidad, un número antes, un tema antes, ya se ha visto, ¿no? Que uno es el divisor universal. Muy bien. Ahora hablemos un poco de los números compuestos. Ya de manera eh, lógica nos podemos dar cuenta de que los números compuestos son aquellos que poseen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, mira, tiene tres divisores. El 6 tiene cuatro divisores. El 8 y así sucesivamente. Un estudiante dijo lo siguiente: profesor, todos los impares son primos. De hecho que no. Por ejemplo, ¿no? Si aquí agregamos al 9, 9 es impar. No es un primo. Es un compuesto, porque su divisor es 1, 3 y 9. Otro que tenemos al 15 es divisor 1, el otro divisor viene a ser 3, el otro viene a ser 5, el otro viene a ser 15. Mira, son impares, pero son compuestos. Lo único que tienes que darte cuenta es de que será primo un número cuando posee solo dos divisores. Y los otros serán compuestos, por descartes, ¿no? Muy bien. Eso sería entonces, de modo grosso, eh, la clasificación de los números enteros, ¿no? Bueno, algo que quise resaltar también es lo siguiente, ¿no? En la siguiente tabla vamos a ver una pequeña ilustración de un gran matemático del pasado, ¿no? Que mediante una tablilla de metal, este matemático físico y astrónomo, Eratóstenes, ¿no? Pudo descubrir a los números primos que están resaltados de color azul, turquesa, celeste, como tú lo puedes ver. Esos números que están resaltados son los números primos. ¿Y cuál fue el estudio de estos números primos para encontrar? Eratóstenes dijo de que en un intervalo, en este caso un grupo del 1 al 99, para hacer mención a los números de una cifra y de dos cifras, en otras tablas aparece en el intervalo del 1 al 100, ¿no? En este caso quiero descartar al 0, tomando en cuenta de que 0 no es positivo ni es negativo. ¿Correcto? Eratóstenes dijo, ¿no? ¿Cómo descubro los números primos? Eliminaré a todos los múltiplos de 2, pero no al 2. Y recuerden que en el estudio de teoría de divisibilidad, en los criterios de divisibilidad, un tema antes a los números primos, ya le mencioné, se estudia que todo número que termina en 0, que termina en par, serán canceladas, pero no al 2. Es decir, se me va, 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 y así sucesivamente, y lo que terminan en cifra par, 2, 2, 2, 2, 2, mira, fíjate, se me cancela. Y así sucesivamente se me iba cancelando todos los números, en este caso no está de acá, aquellas que eran pares, toda esta columna de acá, toda esta columna de acá. Y luego pasó a eliminar a los múltiplos de 3.
pero no al 3. O se eliminó A6, A9, A12, A15, 18, 21, 24, 27 y así sucesivamente a todos los múltiplos en este intervalo. Luego eliminó a los múltiplos de 5, pero no al 5. Es decir, para divisibilidad por 5 se elimina todas aquellas que terminan en 0 o en 5. Pero lo del 0 ya se habían eliminado por tratarse de múltiplos de 2. Se eliminó a todas ellas. Luego pasó a eliminar a los múltiplos de 7, pero no al 7. Y con eso quedaba solamente los números que están resaltados. Esa era un descubrimiento de Eratóstenes. Si hablamos de los números primos que están resaltados, entonces podemos hablar de los números compuestos. Pero antes, el 0 no sería considerado un número primo. El 1 menos. El 1 es un número simple nada más. Así que todo celeste viene a ser. Y sería bueno que te aprendas los números primos en el intervalo del 1 al 100, ¿no? Son 25 números nada más. Sería muy bueno. Hablemos de los números compuestos. Los números compuestos serán todas aquellas que han quedado en los casilleros en blanco. Es decir, se elimina al 0, al 1, al 2, a todo este grupo, al 5, a estos dos números, a este número de acá, a todo eso. Todo lo que está sobre el celeste los eliminamos. Y todo lo que sobra en ese intervalo serían números compuestos. Así de simple. ¿Por qué hice esto? Porque quiero que observes que aquí hay números impares y son compuestos. Mira, 15, 21, 25, 27, 39, 35. Mira, ahí están los números impares que también son compuestos. Por eso resalto que no todo compuesto es par. También hay pares e impares. Para resaltar un poco sobre los números primos, quiero que, por favor, observes esta parte. Antes, si nos damos cuenta, los únicos primos consecutivos serían 2 y 3. ¿Te das cuenta? Ah, y ojo, los números primos no son solo los que están sombreados. Los números primos son infinitos. 2 es el único primo par. El único primo par. No hay otro par que es primo, solo 2. 2 y 3 son los únicos primos consecutivos. Los únicos números primos consecutivos. No hay otro. 3, 5 y 7 son números que forman la única terna de números impares consecutivos y primos a la vez. Fíjate, ¿no? Son los números pares consecutivos. 3, el otro impar, perdón, el impar 3, impar 5, impar 7, y son consecutivos entre impares. Luego le seguiría el 9, ¿no? Pero el 9 no es primo. Por eso la terna termina aquí nada más, ¿no? De 3. O sea, si a ti te preguntaran cuáles son el conjunto de números que representan la terna, en esto los números primos serían 3, 5 y 7, ¿no? En algunos problemas suelen incluir esos conceptos, ¿no? Cabe resaltar algo muy importante, jóvenes, de que todo número primo, todo eso que está resaltados, que sean mayores a 2, son múltiplos de 4 más 1 o múltiplos de 4 menos 1. No olviden eso, ¿eh? ¿Cómo es eso, profe?
O sea, todos los primos que son mayores a 2 tienen la forma de múltiplos de 4 más 1 o múltiplos de 4 menos 1. Resaltando esta parte, cuando es más, vendría a ser la división por defecto y cuando es menos, por exceso. 1 y 1 representarían los residuos. Cuando es positivo, residuo por defecto y cuando es negativo, residuo por exceso. ¿No? Así sería. Pero cuidado, esto solamente es para representar a los números primos mayores de 2 que tienen esa forma. Por ejemplo, un número primo al azar. Voy a escoger a 37. Es un número primo. 37 es un múltiplo de 4 más 1. ¿Por qué, profe? Porque 37 es igual a 36 más 1, ¿cierto? Y 36 es múltiplo de 4. ¿A qué interesante, profesor? Fíjate, 41 es un número primo. Es un múltiplo de 4 más 1. ¿Te das cuenta? Múltiplo de 4 más 1. Profe, 15 no, pues no. 13, por ejemplo, es un número primo. Es un múltiplo de 4 más 1. Profe, 43. 43 será múltiplo de 4. Y ahí entra múltiplo de 6 más 1. Porque 43 viene a ser 42 más 1. Aquí arriba, observen. A 43 lo puedo expresar como 42 más 1. Pero 42 es múltiplo de 6, ¿no? Por eso pongo que 43 es igual a múltiplo de 6 más 1. Y fíjate, se demuestra que esos números tienen esa forma, ¿no? Esa formación, ¿ya? Acuérdate que todo número primo mayor a 2 es múltiplo de 4 más 1. Todo número primo mayor que 3 es múltiplo de 4, múltiplo de 6 más 1 o menos 6, ¿no? Menos 1. ¿De jóvenes? Hay que acordarse aparte, dato importante textualmente, ¿ya? Bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente parte. El algoritmo para determinar un número primo. ¿Cómo saber si un número que me presenten es un número primo? Al menos se van a considerar 4 puntos importantísimos que resaltar sobre los números primos para determinar un número primo. Determina si el número 173 es un número primo. Yo quiero saber si es un número primo. Tú puedes decir, sí, profesor, es un número primo debido a que es impar. No necesariamente. ¿Qué se va a hacer? Se va a extraer la raíz cuadrada a este número, ¿ya? Se va a extraer la raíz cuadrada. Si es exacta su raíz, entonces el número no será primo, ¿ya? No será primo. Así es simple. Por ejemplo, quiero determinar si 169 es un número primo. Si tú le sacas la raíz cuadrada, viene a ser 13. Entonces 169 no es primo. 169 no primo. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué sucede en el caso de 173? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a extraer su raíz cuadrada. ¿Ya? Ahora, si la raíz no es exacta, es decir, sale con números decimales, se considera a todos los números primos menores o iguales que la parte entera de la raíz. A ver, vamos a ver si aquí tengo la raíz cuadrada. No lo tengo. Si gustes, toma tu calculadora
y sácale la raíz cuadrada a 73 y vas a obtener lo siguiente. A 173 se le extrae la raíz cuadrada. Su raíz cuadrada aproximadamente sería 13,152. Mira, me ha salido inexacto. Tomaré a la parte entera y anotaré los números primos menores o iguales a dicho número. Y esos números son, por ejemplo, un número primo menor a 13 es 2, es 3, es 5, es 7, es 11 y es 13. Luego de obtener dichos números primos menores a o iguales a esta parte entera de la raíz aproximada de 173, se va a dividir de menor número asignado primo a mayor, dividirlo entre cada uno de ellos a 173. ¿Correcto? Y si dichas divisiones, es decir, 173 entre 2, entre 3, entre 5 y así sucesivamente, se obtiene al menos una que se puede dividir, entonces el número no será primo. ¿Ya? No será número primo. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. No será un número primo. ¿Correcto? Entonces, fíjate, ¿eh? Eso es lo que va a pasar. Pero, ¿qué pasa si es que con ninguna se puede dividir? Entonces, es un número primo. Repito, si con estos números primos menores a la raíz aproximada, tomando la parte entera, sus menores números primos, basta que con uno de ellos se puede dividir exactamente, entonces no será primo. Pero si es que con ninguna se divide exactamente, ese número será considerado número primo. Así de simple. Entonces, fíjate bien, al dividir 173 entre cada uno de los primos que ya asignamos, se tiene lo siguiente. Que si yo lo divido a 173 entre 2, me deja como resto 1. Si yo lo divido entre 3, me deja como resto 3. Y así sucesivamente como puedes observar. ¿No? Entonces, vamos a tomar en cuenta esta parte. A ver, por tomar como ejemplo nada más, dividir entre 3 y entre 11. ¿Estamos de acuerdo? A 173 entre 3 y entre 11. A ver, veamos. Por aquí. 173. No sé si logras ver la división, los números están pequeños. Entre 3. Mira, me da 57, y algo. Tomaré a la parte entera, que es 57, y lo multiplico por 3. Fíjate que me da 171. Pero yo quiero conseguir 173. Me faltaría 2, ¿verdad? Claro. Me sale 171 más 2 me dará 173. Por eso me deja un resto de 2. Es múltiplo de 3 más 2. Tomemos como ejemplo a 11. Es decir, vamos a dividir a 173 entre 11. ¿Correcto? Y eso me deja este resultado. Tomaré a la parte entera, que es 15, y se multiplicará por, en este caso, 11, ¿verdad? Y eso me va a dar 165. Pero a 165 le falta 8 para hacer 173. Por eso que aquí me deja múltiplo de 11 más 8. Y me gustaría que tú compruebes los otros. Bien, muchachos, si tú quieres averiguar si un número es divisible por otro,
puedes comprobarlo tú. Te pongo por acá una pequeña tareita. Averigua si 337 es un número primo. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Saca la raíz cuadrada. A ver, vamos a tomarlo por aquí como ejemplo. Voy a sacar la raíz cuadrada. Bueno, como te dije aquí, no hay para raíz cuadrada, así es que esta es piña. Así que toma tu calculadora y divide o saca la raíz cuadrada, te va a salir una raíz aproximada. Ahora, si te sale exacto, entonces es un compuesto. Pero si basta que te sale, digamos, un número AB, por ejemplo, coma y algo, entonces viene a ser un número que probablemente sea un número primo. Tomarás a la parte entera y anotarás los números primos menores a él. Por ejemplo, empezando con el 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta el mismo número. Ahora, ponte que este número me salga, por ejemplo, la parte entera me salga 27. Entonces tú no vas a anotar a 27, pues ni modo. ¿Sabe por qué? Porque 27 no es un primo, muchachos, no lo es. 27 es un número compuesto. Profe, entonces ¿a quién voy a anotar? Vas a anotar a un primo menor que 27. El primo menor que 27 viene a ser 23. Profe, 25 es el compuesto. 23. Profe, me ha salido 27, coma y algo, pero debo poner 27. ¿Y por qué le está poniendo 23? Porque 23 es un número primo y 27 no es un número primo. Por eso no lo pongo a 27, sino a 23. Y dividirás a 337 entre todos ellos, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está. Te puse un ejemplo, nomás, no estoy diciendo que así sale, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Toma tu calculadorita y tú compruebas, ¿ya? Listo. Eso sería como una tareita para ti. Continuemos entonces. Números primos entre sí, muchachos. ¿Qué son los números primos entre sí? Bueno, se les denomina también primos relativos. Ah, mira, qué interesante detalle. A los números primos se le conoce como números primos absolutos, mientras que a los números primos entre sí se le conoce como números primos relativos o coprimos. Coprimos. Y estos son aquellos números que tienen como único divisor común a la unidad. O sea, de un grupo de números, ya sea de 2 números, de 3 números, 4 números, si entre ellas hay un divisor común y que ésta sea la unidad, entonces se considerará primo, número primo entre sí. Tomemos como ejemplo a los siguientes números. Los números 21, 15 y 8 son PSI. PSI significa primos entre sí. Quiero averiguar si son o no lo son. Anotemos los divisores de cada número, de 21, 15 y 8. Los divisores de 21 serían 1, 3, 7 y 21. Los divisores de 15 serían 1, 3, 5 y 15. Los divisores de 8 serían 1, 2, 4 y 8. Aquí está presente el número 1 como divisor universal. Es divisor de todo número. Y si te das cuenta, 1 es el único número que se repite, el único divisor que se repite en los 3 números. Profesor, pero ahí está el 3 también se repite. Claro que se repite, pero solo en 2 de ellos, no en el 8. Así que no es considerado común entre los 3. Y fíjate que los otros ya no son comunes, ¿no? Así que si te das cuenta, solo 1 es el divisor común. Por lo tanto,
estos tres números, es decir, 21, 15 y 8, son números primos entre sí, debido a que solo el divisor 1 es común entre ellas. Esa sería, muchachos. Bien, muchachos, hasta aquí llegamos la primera parte de números primos. En un próximo video estaré publicando un tema muy interesante sobre el teorema fundamental de la aritmética, o también llamado teorema de Gauss. Así que, muchachos, estén a la espera de este capítulo, la continuación de esta, y por favor, trate de repasar y apréndetelas, porque este tema de números primos es un tema sumamente amplio, muchachos. ¿Ya? Así que nos estamos encontrando en un próximo video. Chao, chao.